con enorme sorpresa que a 2 semanas de unas elecciones lo que le preocupe al señor Monago es cómo intentar asegurarse su futuro. Con enorme sorpresa. Que el problema sea ahora en Extremadura la modificación de la ley electoral con la que le está cayendo encima a la gente. Que el presidente de la Junta de Extremadura no tenga otra cosa de la que hablar en Madrid, de Extremadura, que no sea de la ley electoral. No sé si sabrá el señor Monago que hace unas semanas se aprobaba un régimen fiscal especial para Baleares. Eso es lo que el señor Monago tendría que ir a Madrid a pedir. Que se nos ayude en una situación tan difícil como la tenemos. No a pedir consultas ni a pedir referéndum. Porque eso es desconocer totalmente cuáles son las prioridades de la gente. Y el señor Monago solo sabe hablar de sí mismo. Y además, si quiere reformas electorales, hay una muy sencilla. Si quiere que vayamos a elegir los ayuntamientos y las comunidades autónomas y en los gobiernos de España en elección directa de los presidentes, perfecto, doble vuelta. Doble vuelta, ya se acaba el problema. No, pero eso no interesa. Interesa ir a Madrid a contarle a quienes allí estaban que la gran prioridad del gobierno extremeño es cambiar la ley electoral, mientras tiene a 50.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras tiene a 80.000 personas que han perdido las prestaciones porque son parados de larga duración. A él lo único que le preocupa es cambiar la ley electoral.